Bueno, sigamos ahí mientras se van conectando otros. Ok, vamos a compartir pantalla entonces. Clase número 3. Ok, fíjense que en el problema anterior, ¿verdad? Habíamos hablado de los procesos politrópicos. Bueno, aquí teníamos gamma, aquí teníamos P1, V1, P2 y V2, ¿verdad? Entonces pudimos haberlo resuelto también así. Entonces, la parte B anterior se pudo haber resuelto también como, ¿verdad? Pudimos haber escrito omega trabajo igual a 1 entre gamma menos 1 por P1 V1 es que la pizarrita no trabaja aquí arriba. Muy bien. Podemos haber escrito el trabajo entonces es 1 entre gamma menos 1 por P1 V1 menos P2 V2, ¿verdad? Sustituimos todos los datos y entonces esto nos queda 1 entre 0.4 por P1 que es 1.01 por 10 a la 5. Estamos en pascales. Por el volumen en sistema internacional 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Menos P2 que es 44.8 que lo averiguamos del inciso A, ¿verdad? Por 10 a la 5 y por 6.6 por 10 a la menos 5, que es V2. ¿Cómo calculamos V2? Pues simplemente V1 entre 15, ¿verdad? Y todo esto multiplicado por esto. Entonces, sustituimos todo esto, hacemos esa operación y me dio que el trabajo es igual a menos 494.25 julios. ¿Ven? Entonces, muy parecido a lo que nos dio con la otra ecuación, ¿verdad? Aquí nos dio 494 y con esta otra ecuación de politrópicos, pues el error es mínimo, ¿verdad? Entonces quiere decir que la teoría cinética de los gases está muy bien coherente, es muy coherente y se pueden resolver las cosas por varios lugares, ¿ok? Bueno, entonces hasta ahí llegamos con la teoría cinética de los gases y ahora pasamos a la segunda ley de la termodinámica. Entonces escribimos segunda entonces vamos a decir, vamos a decir, la primera ley de la termodinámica nos introdujo dos conceptos fundamentales. Primero, que la energía interna existe en los sistemas y es una forma muy apropiada para poder explicar los cambios en las propiedades termodinámicas
de los sistemas. Y segundo, indica que existe balance energético en el universo y entre los sistemas y los alrededores. O sea, las distintas formas de energía se pueden transformar de una a la otra, pero siempre tiene que haber un balance entre las energías. Entonces, esas son las cosas fundamentales que aprendimos con la primera ley de la termodinámica. Al primer punto, que la energía interna existe, así como la energía cinética de forma macroscópica existe, o la energía potencial, pues entonces internamente tenemos una energía que que le hemos llamado energía interna. ¿Ok? Y segundo, que existe siempre balance entre todas las energías, ¿verdad? Entonces, el cambio en energía del sistema va a ser, podemos expresarlo como Q menos omega, menos el trabajo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ahora, la segunda ley de la termodinámica nos va a indicar cuáles procesos son posibles de forma natural y cuáles no lo son, o cuáles procesos necesitan inversión de energía para que sean posibles. ¿Ok? Entonces, fíjense qué interesante ahora la ley de la termodinámica. La ley de la termodinámica es la que me indica por qué una taza de café como la que yo me estaba tomando, ¿verdad? Lo natural, lo que yo puedo observar de esta taza es que se va a enfriar si yo la dejo aquí en mi cuarto. ¿Ok? Y esa es la dirección natural de los procesos. Por ejemplo, que la energía viaja del proceso del cuerpo de alta energía, de alta temperatura, al cuerpo de menor temperatura. ¿Ok? Y eso es lo que me indica la segunda ley de la termodinámica. Entonces, hablamos ahora de las máquinas de calor o térmicas y la segunda ley de la termodinámica. Entonces decimos, punto 1, máquinas de calor o térmicas y la segunda ley de la termodinámica. Entonces decimos, las máquinas térmicas son aparatos en los cuales se intercambia calor y trabajo con el ambiente o los alrededores, se llaman. En general, son máquinas que absorben calor de alguna fuente y convierten este calor en trabajo útil o potencia mecánica. Para hacerlo, las máquinas térmicas usan una sustancia como fluido de trabajo. La sustancia realiza las siguientes funciones, ¿verdad? Absorbe calor y cambia su estado termodinámico.
Segundo, a través de algún mecanismo y usando alguna máquina apropiada, produce trabajo mecánico. Y tercero, transmite el calor remanente a otra sustancia para volver al punto inicial y repetir el ciclo. Entonces, ¿cómo representamos las máquinas térmicas? ¿Verdad? Esa es el próximo representación de las máquinas térmicas. Entonces, las máquinas térmicas pueden ser, digamos, una máquina térmica de generación de electricidad está compuesta, ¿verdad? Por ejemplo, pongamos, una máquina o una planta, perdón, una planta mejor, una planta térmica de generación de energía eléctrica se representa como sigue. Entonces, en una planta térmica lo que vamos a tener es una caldera, ¿verdad? En los países más desarrollados, esa caldera puede ser un reactor nuclear. Entonces, esa caldera me lleva vapor a través de una tubería a una turbina. ¿Ok? Y en esa turbina, que el símbolo es así, ahorita vamos a hacer el símbolo de la caldera bien, bueno, hagámoslo de una vez. Entonces, aquí en la caldera, lo que tenemos es un domo inferior y un domo superior y unas tuberías en medio. Entonces, estos se llaman domos y esto es la tubería de la caldera. Y esto me introduce el calor en una turbina, que ese es el símbolo de la turbina en ingeniería. ¿Ok? Entonces, aquí entra el vapor y aquí sale el vapor. Se expande la turbina, mueve el eje y sale y entra a un condensador. En el condensador lo que hay es un intercambio de calor, ¿verdad? Entonces el vapor llega aquí y esto pasa por un serpentín. Esto se llama intercambiador de calor o radiador, ¿ok? Como los radiadores de los carros. Entonces el vapor sale de aquí, entra como vapor, ya sale condensado. Y entra a una bomba ya líquido, ¿verdad? Porque si no estuviera líquido, entonces no podría entrar en la bomba. Entonces entra en la bomba y la bomba lo vuelve a impulsar a la caldera. Las bombas en general pueden ser centrífugas, ¿verdad? Entonces el agua entra por el centro y sale por la periferia. Sale por aquí, por esta tubería y vuelve a ingresar a la caldera. ¿Ok?
Entonces, ahí tenemos la dirección, ¿verdad? Aquí entra el vapor. Aquí sale el vapor. Aquí sale el agua. Aquí entra el agua. A la bomba y sale por aquí. Y sigue la tubería y vuelve a ingresar a la caldera por la tubería de retorno, se llama. ¿Verdad? Entonces uno, en general, lo que uno hace es que señala estados. Entonces, aquí el vapor sale en un estado. Entonces, le decimos que ese es el estado 1. Aquí entra la turbina en un estado 2. Aquí sale de la turbina en un estado 3. Aquí sale del condensador en un estado 4. Y aquí sale de la bomba en un estado 5. ¿Qué determinan esos estados termodinámicos? Lo determinan principalmente 3 propiedades termodinámicas. Entonces aquí tengo la presión 1, la temperatura 1 y el volumen específico 1. Aquí tengo la presión 2, la temperatura 2 y el volumen específico 2. Aquí tengo la presión 3, la temperatura 3 y el volumen 3. Y aquí tengo la temperatura, la presión 4, la temperatura 4 y el volumen 4. Y aquí tengo la presión 5, la temperatura 5 y el volumen 5. Entonces, cada uno de esos puntos representa un estado de la sustancia que estamos usando. Entonces, fíjense que aquí lo que tenemos es una fuente de calor, ¿verdad? Con los productos de la combustión, entonces tenemos un calor que está ingresando. Aquí, ahí tenemos un Q punto. La Q en termodinámica es calor. No hay que confundirla con caudal, que en otros cursos de física es caudal, ¿verdad? Q. Y fíjense que aquí en el condensador lo que hacemos es más bien sacarle calor a la sustancia. Entonces aquí se lo sacamos. Ok, entonces aquí este es el Q punto del condensador. Este es el Q punto de la caldera. ¿Verdad? Y aquí en la turbina lo que hacemos es que le sacamos trabajo a la sustancia. Entonces, a través del eje, le sacamos potencia, o sea, le sacamos un omega punto, ¿verdad? Aquí le sacamos una potencia a la turbina, pero en la bomba le metemos potencia, ¿verdad? Porque la bomba necesita potencia. Entonces, aquí ingresamos potencia. Entonces, esta es la potencia de la bomba y esta es la potencia de la turbina. ¿Ok? Y luego, pues aquí lo que hacemos es que le pegamos un generador. Y entonces, esta potencia mecánica la pegamos aquí a un generador, ¿verdad? Que lo acoplamos. Aquí, lo acoplamos con este eje, ahí le ponemos un acople. Y entonces, este generador lo anclamos bien. Y entonces le ponemos este símbolo, que es que genera energía alterna. Ok, y ya de aquí sale la energía para las torres, ¿verdad? Entonces de aquí salen 3 cables para las torres. Y ahí se van los cables con la energía eléctrica, etcétera. Entonces, esto que está aquí es una planta térmica. Entonces, fíjense que esta máquina la podemos resumir en lo siguiente. Esta máquina la podemos resumir en un depósito de alta temperatura, que es la caldera. Entonces, aquí tenemos el depósito de alta temperatura, que lo vamos a dibujar rojo, simbolizando la alta temperatura. Ok, tenemos un ciclo o una planta en medio, aquí, que lo vamos a dibujar en verde. Y tenemos un depósito
de baja temperatura que lo vamos a dibujar en celeste, como diciendo que es baja temperatura, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el calor que viaja del depósito de calor hacia la máquina que me hace el ciclo. Fíjense que esta agua sale aquí con una energía interna en 1, va cambiando su energía interna de acuerdo a lo que le voy haciendo a la sustancia y vuelve a 1 con la misma energía interna. Entonces, en un ciclo, el delta de energía interno es 0, porque es la misma, ¿verdad? Entonces, esto es un ciclo termodinámico. Esto es lo que se llama un ciclo termodinámico. Ciclo termodinámico. ¿Qué es un ciclo termodinámico? Una serie de procesos que van cambiando el estado energético de la sustancia y que vuelve en algún momento a su mismo estado energético inicial. ¿Ok? Entonces, eso lo podemos representar así. Entonces aquí tenemos, este es el calor que viaja de la caldera. Ah, bueno, lo vamos a representar este calor como rojo, ¿verdad? Porque viene de la caldera. Este es calor a alta temperatura. Y este otro calor lo vamos a representar como celeste, porque baja a la baja temperatura, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? En todo esto, aquí tenemos la turbinita, ¿verdad? Todo esto que está aquí representa la caldera, la turbinita, el condensador, la bomba, etcétera, y vuelve a la caldera. Entonces, esto que está aquí es un ciclo. Entonces, vamos a borrar todo eso. Y entonces vamos a decir que esto es una máquina que genera un ciclo. Ok, lo vamos a representar así. Entonces, vamos a decir que este es el calor alto. O sea, que viaja del depósito a temperatura alta. Este es el calor. Ay, mi alma. Este es el calor bajo. Disculpen un momento. Ok, volvemos. Entonces, le vamos a llamar depósito a alta temperatura. Este es un depósito a baja temperatura. Y este es el ciclo termodinámico que me va a producir trabajo. Entonces, este señor me va a dar trabajo. Este trabajo lo vamos a dibujar de verde. Entonces, esta es una máquina térmica, ¿verdad? Entonces, aquí me va a dar una potencia, omega punto. Entonces, la primera ley me va a decir que el Q que viene de alta, ¿verdad? Menos el Q que va al depósito de baja temperatura es igual a ¿qué? Al cambio en la energía, pero en un ciclo completo el cambio en la energía es 0. Entonces es igual al trabajo neto. ¿Lo ven? Entonces, eso es lo que me dice este W punto, que lo puedo escribir aquí como W punto, ¿verdad? Puedo hacerlo como trabajo y calor, ¿verdad? O flujos, o sea, potencia. Entonces, omega punto es
Q punto del alto menos Q punto que va al bajo. ¿Ok? Entonces, los depósitos, para que nos queden claro, los depósitos son cantidades de sustancias a una temperatura constante. Por ejemplo, los océanos, los ríos, las piscinas muy grandes, las calderas, los lagos, la atmósfera, etcétera. Ok, entonces esos son los depósitos. Entonces fíjense que esta es la representación de la máquina térmica. Entonces tengo un depósito a alta temperatura. ¿Qué es esto en una planta térmica? La caldera. Un depósito a baja temperatura. ¿Qué es eso en una planta térmica? El condensador, donde paso el vapor y lo paso por un chorro de agua fría que lo puedo tomar de un río y entonces lo condenso. ¿Ok? ¿Y qué es el ciclo? Bueno, la planta termodinámica, la turbina, etcétera, ¿verdad? ¿Y qué más hay aquí? Bueno, hay una potencia que sale y una potencia que entra, porque está la bomba de agua, ¿verdad? Entonces, esta es la potencia neta. ¿Ok? Bueno, y entonces la segunda ley la podemos establecer por postulados. De hecho, se establecieron como postulados. Uno se llama el postulado de Kelvin-Planck, ¿verdad? El cual me dice es imposible construir un aparato que opere en un ciclo y no produzca otro efecto que la elevación de un peso en un campo gravitatorio y el intercambio de calor con solo un depósito de calor. ¿Qué es lo que me está diciendo este postulado de Kelvin-Planck? Dice, es imposible construir un aparato que opere en un ciclo y no produzca otro efecto que la elevación de un peso en un campo gravitatorio. ¿Qué es la elevación de un peso en un campo gravitatorio? Una potencia o un trabajo, ¿ok? Y el intercambio de calor con un solo depósito de calor. O sea, es imposible tener una máquina así, que tenga un depósito aquí, digamos a alta temperatura, que tengo una máquina aquí, y entonces es imposible tener una máquina que me intercambie calor entre este depósito y la máquina y que me produzca el solo efecto de una potencia. O sea, es imposible tener esto. Esto no se puede tener, muchachos. No se puede construir y cualquiera que les digan que tenga una máquina así, entonces está bateando y díganle adiós. No pierda tiempo con alguien así. ¿Ok? Esto, por el momento, todo lo descubierto en física, no se puede hacer una máquina que intercambie calor con un solo depósito de calor y me produzca potencia. ¿Verdad? Porque esto implicaría que el Q alto es igual al trabajo. Y este tipo de máquinas es imposible, no es posible construirlas. Este tipo de máquinas no es posible construirlas en el planeta Tierra ni en todo el universo conocido. Y vamos a poner hasta el momento, pero en chiquita.
Y está el postulado de Clausius, el cual dice que es imposible construir un aparato que opere en un ciclo y no produzca otro efecto que la transferencia de calor de un cuerpo frío a otro caliente. Entonces, ¿qué me está diciendo Clausius? Clausius me está diciendo que esta máquina es imposible construirla. Vamos a ver cuál es la máquina que es imposible construir. Clausius lo que me está diciendo es que es imposible que yo tenga dos depósitos de calor ¿verdad? Digamos, a temperatura baja, y es imposible construir una máquina y ponerla en medio y que sea, que me intercambie, que me mande calor al depósito alto después de traerme calor del depósito de baja temperatura y no producir ningún otro efecto. Es imposible construir este aparatito. Ok, entonces es imposible que usted me viaje QA alto, el Q bajo, y que usted tenga una máquina aquí que le haga solo el bombeo del depósito de baja temperatura al de alta temperatura. Es imposible. ¿Qué se necesita? Se necesita invertir energía para poder hacer algo parecido. ¿Ok? Entonces, pero así, solo intercambiando calor con depósitos, es imposible construir un aparato que opere en un ciclo y no produzca otro efecto, que la transferencia de calor de un cuerpo frío a otro caliente. O sea, es imposible que yo haga que esta taza se caliente. ¿Ok? Esta taza no puede absorber calor del depósito de baja temperatura, o sea, la atmósfera, y calentarse por sí sola. ¿Ok? Entonces, esa es la idea, la ley, la segunda ley de la termodinámica, entonces tiene estos dos postulados básicos. Hay otros que otros han dicho, pero estos son los de más valor, fueron los iniciales, los originales, y entonces estos son los que enseño. ¿Ok? Bueno, entonces, veamos otro tema. Ya nos queda claro los postulados de Kelvin y postulados de Clausius. Ahora, entonces, relacionemos y digamos bombas de calor y refrigeradores. Entonces decimos, los procesos naturales se dan en general siguiendo las siguientes características. ¿Verdad? Vamos a decir que van de lo alto a lo bajo. Por ejemplo, si usted suelta una piedra, lo natural es que la piedra caiga, no que suba, ¿verdad? Igualmente, el calor viaja del cuerpo de mayor temperatura al cuerpo de menor temperatura.
¿verdad? Otro ejemplo es la corriente eléctrica viaja del alto voltaje al bajo voltaje. Y por último, repitámoslo, no importa, el calor naturalmente viaja del cuerpo de alta temperatura al cuerpo de baja temperatura. Entonces, ¿qué pasa en el mundo real? Entonces, decimos, si queremos invertir los procesos si queremos invertir los procesos de su dirección natural, entonces tenemos que invertir energía en ello. O sea, que esta máquina es imposible hacerla, ¿verdad? La que me dice Clausius. Pero resulta que esta otra sí es posible hacerla. Entonces, si yo cojo esta máquina y me la traigo para acá, entonces esta es imposible hacerla, pero esta sí es posible hacerla. ¿Qué le doy aquí para poder hacer eso? A ver, ¿a quién se le ocurre? Jason, ¿qué es lo que tengo que darle al aparato para que me bombee calor del depósito de baja temperatura al de alta temperatura? Un trabajo. Correcto, energía, ¿verdad? Entonces tengo que darle potencia. Entonces aquí tengo que darle potencia. Entonces ahora sí es posible potencia o trabajo, ¿verdad? Ahora sí es posible. Ojo, ¿verdad? Si ustedes usan punto, que es potencia, entonces aquí tienen que poner punto. Y aquí punto, ¿verdad? Pero si usan trabajo sin el punto, entonces es QB y QA. ¿Ok? Entonces decimos, estos sistemas son posibles al invertir trabajo para hacer viajar calor del depósito de baja temperatura al depósito a alta temperatura. Tales aparatos son bombas de calor o aires acondicionados y los otros son los refrigeradores. Entonces, para las máquinas térmicas se define la eficiencia térmica como N térmica, eta térmica, ¿verdad? Igual
Eta T se abrevia, que es el trabajo neto o sea, lo que obtengo entre lo que invierto. ¿Ok? Y el trabajo neto en este caso es QA menos QB entre QA. Y entonces esto es 1 menos QB entre QA. Y para los refrigeradores y las bombas de calor, para las bombas de calor se define el coeficiente de operación. No es la eficiencia térmica la que se define con estas máquinas, sino el coeficiente de operación, ¿verdad? Entonces decimos, para las máquinas térmicas es una cosa, se define la eficiencia. ¿Ok? Y para las bombas de calor, se define el coeficiente de operación o desempeño, que se abrevia como COP. Ok, entonces el COP por definición el COP de la bomba de vapor, perdón, de la bomba de calor, es por definición la energía deseada entre la energía requerida. ¿Cuál es la energía deseada para una bomba de calor? O sea, para un aire acondicionado. Es el calor que quiero tirar a la atmósfera, ¿ok? Afuera del edificio. Entonces es QA, el Q alto, entre la energía requerida. ¿Cuál es la energía requerida? Siempre es Q alto menos Q bajo. ¿Ok? Entonces esto lo podemos escribir como 1 sobre 1 menos QB sobre QA. O sea que esto podemos escribirlo también, ¿verdad? Como el Q que quiero mandar al depósito de alta temperatura entre el trabajo neto, ¿verdad? Y aquí pasamos a lo mismo, ¿verdad? Es en donde el trabajo neto es el QA menos el QB. ¿Ok? Y podemos escribir entonces que esto implica, si conocemos el COP, entonces podemos encontrar el Q bajo, ¿verdad? Entonces, si hacemos el WN por el COP de la bomba de calor, encontramos el Q bajo, el Q alto, perdón. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el coeficiente de desempeño para las bombas de calor. Y para los refrigeradores, se define el coeficiente
de operación también o desempeño. El COP como entonces para los refrigeradores también tenemos una definición y entonces decimos que el COP para los refrigeradores es por definición la energía deseada entre la energía requerida. ¿Y cuál es la energía deseada en esta refrigeradora, en esta máquina? Es el calor que quiero sacar del depósito de baja temperatura. El aire acondicionado es el calor que quiero mandar afuera. Esa es la energía deseada, es el calor que quiero mandar afuera. ¿Verdad? En el refrigerador es el calor, la energía deseada es el calor que quiero sacar del refrigerador hacia afuera. Entonces esto es Q bajo entre el W neto, ¿verdad? Y entonces esto es igualmente Q bajo entre QA menos QB. ¿Ok? Y entonces en el refrigerador lo que tenemos es que el COP es igual a 1. Podemos pasar el QB a dividir, entonces tenemos Q alto entre Q bajo menos 1. Y podemos escribir también que si tenemos el COP, entonces el trabajo neto por el COP del refrigerador es igual al Q bajo. O sea, al calor que quiero sacar del refrigerador. ¿Ok? Bueno. Ok, 13:53. Ya tenemos que hacer nuestro otro recreo para estirarnos y que no nos duela la espalda, etc. Entonces, nos vemos en un rato, muchachos, mientras grabo. Ok. Ya apareció Juan Manuel. Sí, señor. ¿Qué le pasó a la computadora? Profe, yo no sé, no quería entrar. Tuve que llevarla que me lo viera un técnico ahí en San Ramón y ya lo reparó. Bueno. Ok, ahí ve las clases entonces después. No. Bueno, nos vemos, muchachos.